en mujeres cuando llegamos a la menopausia, a la andropausia, es que ya puede ir aumentando, sobre todo en varones, relacionado también a la patología prostática y las prótesis que les voy a mencionar más adelante, ¿no? Porque los patógenos suelen ser muy similares, las bacterias que lo producen. Entonces vamos a ver que siempre va a ser más frecuente en mujeres, sobre todo en la edad fértil, ¿no? Es donde va a aumentar la prevalencia. Y como menciona, puede haber excepciones según la edad. En los extremos de la vida es donde más o menos se equipara, pero siempre se mantiene en una relación mucho mayor hacia las mujeres. Y también hay una excepción cuando hay alguna alteración de la vía urinaria asociada. ¿A qué se refiere esto? A que en la vía urinaria puede tener un doble sistema pielocalicial, puede haber estrechez de algunos uréteres o puede haber alguna alteración que haga que haya mayor éstasis urinaria, ¿ya? Y la éstasis urinaria siempre va a, a propiciar o a favorecer que haya proliferación de bacterias, ¿no? Bien, ¿quiénes son los agentes causales de una ITU? Ya, aquí tenemos a la cabeza de las enterobacterias, en que la reina de las ITUs, de más del 90% de las ITUs, son provocadas por la E. coli, la Escherichia coli, que es una bacteria gram negativa, ¿no? Que generalmente está a nivel del tracto gastrointestinal, pero justamente por contaminación por cercanía puede colonizar la vía urinaria. Entonces la enterobacteria que más ITUs produce es la E. coli. Adicionalmente a eso también tenemos otras bacterias gram negativas que pueden producir ITUs. Esta Proteus, Klebsiella, Serratia, Acinetobacter, Staphylococcus aureus, sobre todo cuando está muy relacionada al uso de dispositivos intrauretrales, como la sonda Foley, y la Pseudomonas aeruginosa o cualquier Pseudomonas. También está considerada los enterococos, como algunos gram positivos, y los hongos. Y dentro de los hongos que pueden producir ITU, la cándida va a la cabeza, porque recuerden que no solamente está la cándida albicans, ahora está también la cándida aureus, ¿no? Que es súper resistente a un montón de antimicóticos, entonces también está dentro de las posibilidades, ¿no? Ah, bien, como ya habíamos hablado de por qué se produce una ITU y también los factores de riesgo. Obviamente, por ser mujer, tenemos mayor riesgo de contraer ITU. ¿Por qué? Porque la uretra es corta, porque está expuesta, porque puede haber mayor estasis urinaria en relación a que muchas mujeres no quieren miccionar en cualquier baño público y de repente hasta que consiguen otro baño público no, algún baño seguro, no van a, pueden pasar muchas horas, entonces estas mujeres tienden a aguantar mucho la orina. También está el uso de ropa ajustada. Cuando hay mucha presión intraabdominal, intrapélvica, va a favorecer a que los uréteres estén presionados, ¿no? Y va a favorecer a que haya un reflujo ureteral, ¿no? Regrese la orina. O también está el fenómeno de capilaridad. Entonces, las bacterias van ascendiendo a través del uréter y por eso pueden llegar a estructuras mucho más altas. El uso de espermicidas, justamente este uso de espermicidas está relacionado con las relaciones sexuales. Dos personas van a tener relaciones sexuales, no le dices te has lavado o qué tipo de higiene tienes, ¿no? Porque normalmente suele ser algo muy espontáneo, ¿no? Entonces, en las relaciones sexuales puede haber mucha contaminación de la zona perineal hacia la uretra de la mujer. Adicionalmente a esto, el uso de espermicidas ya está comprobado que genera alteraciones a nivel del pH, ¿no? Vaginal, haciendo, y por ende en la zona ureteral de la mujer, haciendo de que los factores protectores que normalmente evitan que, que las bacterias asciendan se pierdan. Entonces, hay muchos estudios que han comprobado que está asociado a un aumento de la prevalencia de ITUS, sobre todo en mujeres eh, que tienen relaciones sexuales, cuando usan como método anticonceptivo espermicida o cuando usan algún tipo de dispositivo tipo preservativo o con los diafragmas femeninos asociados a espermicidas, también hay una mayor prevalencia de ITUS. ¿Sí? En cambio, en el varón es muy raro que haya una ITUS, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
cuando hay la presencia de una ITU en un varón, debemos sospechar siempre de algo más, ¿no? Que algo más debe tener el varón. Lo más frecuente es la urolitis, ¿no? Que haya cálculos renales que estén propiciando que haya una éstasis o una obstrucción de la orina, y eso está propiciando que las bacterias puedan ascender con facilidad hacia zonas más superiores del varón. O la parte de las malformaciones anatómicas que les mencioné hace un ratito, que justamente genera estasis urinaria, y al haber estasis urinaria es que va a propiciar que haya el ascenso por capilaridad de las bacterias, ¿no? Bien. Eh, Chicas, la asistencia se va a grabar directamente por el Zoom. Yo puedo descargar la asistencia del Zoom y así que no te están problemas. Ya. Y, a ver, ¿cómo se diagnostica una ITU? Eh, el gol estándar del diagnóstico es con un urocultivo. Un urocultivo es el que me va a, a confirmar, ¿no? De que hay la presencia de una bacteria en orina, ¿no? Se dice que hay bacteriuria significativa cuando hay más de 10 a las 5 unidades formadas de colonia, excepto si las mujeres son sintomáticas de cistitis, o sea, tienen toda la sintomatología florida. Bastaría con que sean solamente 10 a las 2 unidades formadas de colonia de E. coli o de Saprophyticus, ¿no? Solo en ese caso ya podría ser que con este pequeño cantidad de unidades formadas de colonia, porque hay síntomas muy proliferativos de cistitis, y sobre todo de E. coli, que es el principal patógeno productor de E. coli, perdón, productor de ITU. Entonces, con eso podría ser suficiente para diagnosticar ITU o para considerar una bacteriuria significativa. Porque recuerden, también está la bacteriuria sintomática, que es el tener las unidades formadas de colonia, pero no tener ninguna sintomatología de ITU. Entonces ahí simplemente no se trata la ITU. Ahora, como en la mayoría de los casos no es posible tener un urocultivo por diversos factores. Primero, porque la paciente puede que ya esté con un tratamiento antibiótico, y si ya está con un tratamiento antibiótico, la bacteriuria puede no ser significativa, no porque no haya suficientes patógenos, sino que ya el antibiótico enmascaró la cantidad de uno de los formadores de colonia. ¿Ya? Entonces, un urocultivo siempre debe ser tomado previo al tratamiento, o se puede tomar al final del tratamiento para comprobar que realmente ya no hay bacterias, ¿no? Y ¿cuándo es que sí sería mandatorio siempre tomar un urocultivo? Cuando estamos frente a una ITU complicada. ¿Por qué? Porque la probabilidad de resistencia antibiótica es muy alta, ¿no? Entonces, si estamos frente a una cistitis, pensando que es una ITU muy complicada, una ITU baja, podemos obviar el urocultivo. Entonces, ¿quién nos da el diagnóstico si no tenemos urocultivo? En un diagnóstico rápido, el examen completo de orina. Ustedes han visto en el laboratorio que el examen completo de orina tiene diferentes partes, ¿no? El sedimento, el análisis microscópico, ¿no? Que nos habla de los contenidos de la orina. Hablamos de piuria. Cuando hablamos de piuria nos referimos a la cantidad de leucocitos en orina. Normalmente no deberían haber, pero se acepta hasta de 1 a 2 por campo, como algo normal, ¿no? De presencia de leucocitos en orina. Cuando hablamos de una ITU, cuando los leucocitos en orina son más de 10 por campo, ¿sí? Obviamente, cuando estamos hablando de infecciones urinarias muy proliferativas, que hay mucha cantidad de leucocitos, normalmente van a salir más de 100 por campo, y más de 100 por campo definitivamente está asociado a una ITU alta. Puede ser que ya haya llegado a riñón, y está muy asociado a la producción de pielonefritis. Ya. Luego hay otra prueba que se llama nitrito, que es cuando da positivo, cuando los nitratos pasan a nitritos. ¿Quiénes pueden producir esto? Las bacterias eran negativas, excepto las pseudomonas. Entonces, cuando estamos pensando en una E. coli y el examen de orina me dice que hay nitrito positivo, lo más probable es que sí sea una I. ¿Por qué? Porque la E. coli es la que hace que el nitrato pase a nitrito. Este detalle es muy interesante porque es una prueba, una parte del examen
que es muy específica, pero es poco sensible, porque recuerdan que no todas las bacterias te pueden dar nitritos positivos, pero si te dice que los nitritos son negativos, ya puedes descartar que haya una bacteria gram negativa, porque el E. coli lo va a transformar. Eh, y obviamente, si estamos pensando en una ITU complicada que ya está generando urosepsis, un examen auxiliar que también puede ayudar mucho es el hemocultivo. Y dentro de esto, pensando en sepsis, también pueden ser PCR, que es la proteína C reactiva, ¿no? Eh, ya, entonces, ya que hemos determinado la ITU, ¿no? La paciente ha venido con toda su sintomatología, ya hemos considerado el riesgo, ya vamos a tener ciertas consideraciones generales para el manejo de la ITU. Primero, lo que igual hablamos y que generalmente se habla en cualquier tipo de infección que puede tener un paciente. ¿Lo trato en el hospital o lo mando a su casa? Tratamiento ambulatorio o hospitalización. ¿En qué casos yo puedo tratar a una paciente con ITU de forma ambulatoria? Cuando son ITUs no complicadas, generalmente cistitis. A no ser que tenga algún tipo de factor de riesgo, como por ejemplo que sea una ITU no complicada en un paciente varón, ya tiene un factor de riesgo. Si bien lo puedo manejar ambulatorio, debo ver si es que lo voy a derivar al especialista o si necesita pasar por ciertos exámenes adicionales. ¿No? Pero generalmente todo lo que es cistitis se puede manejar como una ITU no complicada de forma ambulatoria. Incluso algunas pielonefritis, siendo una ITU complicada, pueden tratarse o manejarse de forma ambulatoria cuando tenemos las siguientes condiciones. Cuando la paciente tolera la vía oral, porque recuerden que parte de la sintomatología de la infección que llega al riñón es que produce náuseas, vómitos, y los vómitos generan deshidratación en la paciente. Pero si esta paciente que está teniendo una pielonefritis tolera bien la vía oral, puede ir de tratamiento ambulatorio, pero siempre y cuando tenga vigilancia constante. ¿Por qué? Porque recuerden que si la infección ya llegó al riñón, puede rápidamente ir a la parte sistémica. Y de repente si los, ya tiene una pielonefritis, la paciente está bien, la voy a manejar en su casa, pero me olvido de la paciente y luego llega a los 5 días con una urosepsis, ¿no? Entonces, tiene que ser con una paciente que esté estable, que puede tolerar la vía oral y que yo pueda vigilar de forma constante, que pueda venir a los controles para ver cómo está evolucionando, ¿no? El siguiente paso es el nivel de hidratación. Si mi paciente está totalmente deshidratada y encima no tolera la vía oral, no lo podría manejar de forma ambulatoria. ¿Por qué? Porque va a necesitar una hidratación por vía endovenosa. Entonces, si necesita hidratación endovenosa o tengo un manejo inicial de unas horas hospitalaria y luego la mando a su casa, o simplemente se hospitaliza para el tratamiento endovenoso. Hay que evaluar la posibilidad de dar analgésicos de las vías urinarias. Es totalmente opcional y va a depender de qué tan florida es la sintomatología de dolor a nivel uretral, porque las mujeres que han tenido ITU o alguna inflamación uretral saben de que es un dolor que genera mucho disconfort a la mujer. Entonces, opcionalmente se puede dar analgésicos específicos de las vías urinarias como fenazotirina. En- pero, doctora, yo aprendí que analgésicos son, por ejemplo, un Naines, un ibuprofeno, una proxeno. Sí, pero no son tan específicos para dolores de vías urinarias, son dolores en general. Entonces, puede disminuir un poco, pero no va a ser tan efectivo como esta fenazotirina que es específica de las vías urinarias. Y el pilar del tratamiento, obviamente, es la administración de antibióticos, ¿no? Si un paciente tiene una infección y no le damos antibiótico, va a ser muy poco probable que la infección sea. Entonces, para nosotros tratar la ITU, tenemos que dar un antibiótico y obviamente pensando en el patógeno más frecuente, que sería E. coli. Por ende, tenemos que ver que es un antibiótico que pueda cubrir gran negativo, sobre todo a E. coli, a enterobacterias. Bien, sobre la fenacetirina, lo que le estaba hablando es que es un fármaco que tiene una predilección por la vía urinaria. No se sabe exactamente el mecanismo exacto. Lo que se sabe es que la fenacetirina a nivel del tracto urinario, específicamente en la mucosa, se va a transformar en acetaminofén. Y el acetaminofén es paracetamol. Entonces va a ejercer un efecto analgésico local por haberse transformado en un metabolito que en realidad es un bueno, ya no es un AINE, es un analgésico, tiene efecto analgésico.
Y lo que sí se sabe de de la fenoxapiridina es que es un tinte va a colorear la orina. Entonces hay que explicar al paciente o a la paciente cuando está consumiendo fenoxapiridina que va a pintar su orina de rojo y que no es que estés orinando con sangre, sino que es parte de la coloración. Va a ser una orina media anaranjada fuerte o rojiza. Se administra la fenoxapiridina solamente por vía oral y hay una combinación que puede venir sola o puede venir combinada con antibióticos. Una combinación muy frecuente es ciprofloxacino con fenoxapiridina y la suelen vender mucho en las farmacias así, sin receta médica y simplemente eh, ya. La venden así, de forma suelta, ¿no? Así sin receta médica, porque, tiene sitio, ya, toma esto. Pero ahora vamos a ver por qué es que sí, pero fluoxetino no debería ser la primera opción. Fluoxetino es un medicamento que han abusado mucho de él. Bien, aquí me preguntan, ¿en hombres la ITU siempre será complicada? Sí, en hombres la ITU siempre será complicada. ¿Por qué? Porque no es normal que a través de la uretra, que es tan prolongada en los varones, a diferencia de las mujeres, que es corta, pueda ascender un patógeno y llegar a la vejiga. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la éstasis urinaria ha sido tan grande que ha generado que haya la posibilidad de ascensión, porque recuerden que la salida del orina es como un barrido, estoy barriendo con todo lo que hay y también estoy llevando las bacterias, ¿no? Entonces, si una bacteria logra ascender a vejiga, a zonas altas de la uretra, quiere decir que ha tenido la oportunidad de avanzar. Entonces, o hay una estenosis por una alteración anatómica, o hay cálculos urinarios. Pues siempre hay que buscar algo más en un varón. Y la mayoría de veces son cálculos renales, ¿no? Para que puedan hacer eso. A no ser que obviamente que sea un recién nacido. Ahí es muy parecido entre hombres. Estamos hablando de adultos, ¿no? Bien, la administración de fenoxapiridina se puede dar en comprimidos de 100 o 200 miligramos cada 8 horas, con o después de las comidas, pero no se debe exceder su uso a más de 2 días. Primero, porque una vez que el antibiótico está ejerciendo su efecto y está disminuyendo la infección, el dolor cede. Entonces, el efecto del analgésico no debería estar por más de 2 días porque después de 2 días ya no sería necesario. Si persisten los síntomas inflamatorios y generan dolor después de 2 días, quiere decir que el antibiótico no está funcionando bien. Ya, entonces, no se debe exceder el uso de fenoxaspirina por más de 2 días. Es más, a veces con la primera o solamente el primer día de tratamiento con fenoxaspirina calman los síntomas de inflamación de la uretra. ¿Y por qué? Porque además este medicamento se puede concentrar mucho y generar los efectos adversos, que pueden ir desde reacciones alérgicas hasta aquellos que pueden generar ya efectos adversos más severos como hepatopatía, hepatotoxicidad con elevación de enzimas hepáticas, ictericia, metahemoglobinemia, anemia hemolítica, y por eso mismo está contraindicado en pacientes que tengan deficiencia de la glucosa 6-fosfato, deshidrogenasa. Eh, bien, como la fenoxapiridina es un fármaco que obviamente sirve para las vías urinarias, tiene una excreción renal muy importante. Se metaboliza a nivel hepático, pero se excreta a nivel renal de una forma muy importante. Por eso, si el clearance o la depuración renal está por debajo de 50 minutos minuto, hay que evitar el uso de fenoxapiridina. Entonces, recuerden que las ITUS están asociadas a insuficiencia renal. A veces con una insuficiencia renal puede haber sido provocada por una ITU. Entonces, si el paciente está complicado, generando que disminuya la función urinaria, no le debemos dar fenoxaspirina, ¿no? Ahí se prefiere otro tipo de analgésico. Eh, bien, eso con la fenoxaspirina. Eh, Luego tenemos ya el tratamiento base, ¿no? Que es el tratamiento antibiótico. Y vamos a comenzar con el tratamiento de la ITU no complicada, que son las TICs. Bien, generalmente ya dijimos, una ITU no complicada, una cistitis, se trata de forma ambulatoria. Antibióticos se curvan las bacterias probables según la epidemiología local. Y esto siempre va a servir, chicos. Si hay neumonía, hay que ver la epidemiología local. Si hay una ITU, hay que ver la epidemiología local. Si hay diarreas, hay que ver la epidemiología local.
Si lo que predominan son parásitos, ya saben por qué, ¿no? Entonces hay que tener mm, mucho control con eso. Entonces, ahora vamos a ver. Eh, existe para las citis, para las citis no complicadas, un tratamiento de primera línea, que va a ser la primera opción que voy a tener siempre. Si es una ITU no complicada, una mujer que es la primera vez que se tiene una ITU, que no tiene antecedentes de haber tomado antibióticos previamente, que tolera bien la vía oral, que no tiene mayor complicación más que la infección en el momento, ya el tratamiento de primera línea son estos antibióticos, que es trimetoprim, sulfamethoxazol, nitrofurantoína en la forma de macrocristales y la fosfomicina, la forma trometamol. A ver, ¿quiénes avalan esto? No solamente muchas organizaciones europeas, sino la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Norteamérica, la Sociedad Americana de Virología y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, por consenso, han estipulado que estos fármacos son los de primera línea. Pero aquí hay un detalle, que como pueden ver, dice, puedo darte metropin, sulfamethoxazol en dosis de 80 a 400 cada 12 por 3 días. Lo que sugieren estas sociedades es que sea a una dosis mayor. Y por eso, si van a dar trimetoprim sulfamethoxazol, la dosis debe ser 160 miligramos trimetoprim, 800 miligramos sulfamethoxazol cada 12 horas por 3 días. Doctora, pero 3 días por un adito sí, porque es un adito no complicado. Lo pueden dar por 3 días. Luego tenemos que nitrofurantoína. La dosis, la del consenso es 100 miligramos, pero de la forma de macrocristales. ¿Por qué? Porque los macrocristales pueden hacer que tú lo puedas administrar eh, 2 veces al día, porque si no tendrías que administrar nitrofurantoína cada 8 horas como está la opción de nitrofurantoína normal, ¿no? Pero la forma de macrocristales, debido a que en la formulación hace que haya una liberación más prolongada, permite que se pueda administrar 2 veces al día. Y ahí el tratamiento sí es por 5 días, ¿no? Y en el caso de fosfomicina trometamol, es un tratamiento, la fosfomicina, después lo voy a hablar, es un medicamento que es muy parecido inhibe la síntesis parabacteriana, muy parecido a lo que hacen la vancomicina o lo que hace los mismos penicilinas, y adicionalmente inhibe los biofilms, ¿no? Que son acúmulos de bacterias que generan resistencia por el ordenamiento de las colonias. Entonces, fosfomicina en su forma de trometamol, que se puede administrar por vía oral, se puede dar en monodosis, ¿sí? Porque recuerden que hay antibióticos que cuando se dan en ciertas concentraciones matan muchas bacterias de forma inicial. Entonces, fosfomicina en trometamol es un fármaco que te permite hacer una alta concentración urinaria desde el inicio, generando que la infección se pueda acceder con solamente una administración. Y además que su tiempo de vida media es prolongado, haciendo que solo baste una monodosis, pero en una dosis de carga, ¿no? De 3 gramos. Bueno, aparte del trimetopino y la intrafluentoína, que pueden ser opciones en ciertos casos donde no se pueda dar el complemento o no se consigan los macrocristales de nitrofluentoína, el pitmecilian es otro antibiótico que aquí en Perú no hay, pero en Europa sí, que es como un primo hermano de las penicilinas, que genera también inhibición de la síntesis de pared, con un mecanismo muy similar a las penicilinas. Y es una opción que se da sobre todo en países europeos, pero acá en Perú no lo tenemos, por eso no lo he remarcado. Entonces, en conclusión, el consenso de los antibióticos para el tratamiento de ITU no complicada de primera línea es trimetoprim, sulfamethoxazol, macrocitarés nitrofluentoína y fosfomicina trometamol. Hay ciertas consideraciones, sí, vamos a verlas acá en la siguiente lámina. Ustedes ya saben que el trimetoprim, sulfamethoxazol son los que inhiben la síntesis la transformación del PABA hacia las bases nitrogenadas, las purinas de la bacteria. Entonces, si inhibes la síntesis de la dihidroiptanoato sintetasa y la dihidrofolato reductasa, lo que vas a hacer es que simplemente la bacteria no pueda sintetizar su DNA, ¿no? Y al no tener su DNA no va a poder replicarse, ¿no? Se va a morir. Entonces, ¿cuál es el problema con el trimetoprim sulfamethoxazol? ¿Se acuerdan que hablamos de antibióticos y que era el famoso Bactrim, ¿no? Eh, ya, ¿qué era el famoso Bactrim? Bueno, el problema es la resistencia. Entonces,
tienen que evaluar si en la localidad hay una alta resistencia, como generalmente hay en Lima, al Bactrim, hay que evitar su uso si la resistencia suele ser más del 20%. O si la paciente lo utilizó en itus previa, en una itus previa en los últimos 3 meses, hay que evitar su uso. Porque recuerden que la resistencia a antibióticos se puede pasar de bacteria en bacteria, ¿no? También, si hay alergia a las sulfas, tampoco se debe utilizar. ¿Por qué? Porque las sulfas pueden generar alergias muy severas. Bien, ¿qué es lo que recomienda? Lo que les mencioné hace un rato, la dosis de 160 de trimmetopin y 800 de sulfamethoxazol cada 12 horas por 3 días, ¿no? Esa es la dosis recomendada para primera línea. Mm, Bien, nitrofurantoína. Nitrofurantoína es un antibiótico que no revisamos cuando hablamos de antibióticos en farmacología. ¿Por qué? Porque nitrofurantoína tiene un uso muy específico para itus. No la vas a utilizar nitrofurantoína para otra infección que no sea de las vías urinarias. ¿Por qué? Porque nitrofurantoína, a pesar de que puede concentrarse en algunos tejidos, se concentra muy pobre en los tejidos. La capacidad de penetración a todos los demás tejidos que no sea el tejido renal es muy pobre. Por eso, la nitrofurantoína se administra por vía oral y su disponibilidad es alrededor del 50%. ¿Ya? Suele estar en bajas concentraciones plasmáticas y, por ende, va a ir a la parte renal. Le encanta la vía renal, ¿no? Por eso es muy importante la función renal, porque si no, nitrofurantoína no se va a poder eliminar, porque es a donde va a ir el fármaco. Entonces, la dosis recomendada es 100 miligramos en forma de macrocristales, no se olviden, cada 12 horas por 5 días. Cubre gran positivos, cubre gran negativos, incluyendo E. coli, eh, y no va a tener actividad para Proteus, Serratia y Pseudomonas. ¿Por qué es importante esto? Porque nitrofurantoína sirve, pero para itus no complicadas, no para itus complicadas. Entonces quiere decir nitrofurantoína para cistitis. Y si estamos pensando en E. coli, nitrofurantoína va a ser la primera opción. Eh, Como tiene mucha actividad sobre la función renal, hay que evitar su uso en pacientes que tengan depuración de creatinina por debajo de 30. Y tiene efectos adversos, sí. Náuseas y vómitos por la administración oral es lo más frecuente, pero también está asociada a anemia hemolítica, sobre todo en aquellos que tienen deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa. Rash cutáneo como alteraciones de hipersensibilidad. Y algo muy infrecuente, pero que está reportado con nitrofurantoína, son las neuropatías periféricas, que tiene que ver con daño a nivel nervioso, del sistema nervioso, y el famoso pulmón de nitrofurantoína, que en la placa sale como un patrón tipo fibrosis pulmonar, y es que, ¿qué es lo que pasa? Como el riñón no está pudiendo eliminar la nitrofurantoína, se va a comenzar a concentrar en tejidos donde normalmente no se concentraría. Y el otro, el que le gusta a la nitrofurantoína, es el pulmón. Entonces comienza a almacenar el pulmón y crea el pulmón de nitrofurantoína. Por eso es que los pacientes que no tienen buena función renal no deberían utilizar nitrofurantoína. Entonces, ¿para qué usamos nitrofurantoína? Para cistitis, ya sea para tratamiento o también de forma profiláctica. Si va a tener que tomar la paciente un antibiótico durante mucho tiempo, se prefiere que sea un antibiótico que cubra, recuerden el concepto de profilaxis, que cubra lo que necesito para evitar la proliferación, pero que no me quite herramientas para cuando yo necesite erradicar, todavía siga funcionando, ¿no? Evitando la probabilidad de resistencia. Entonces sirve para la prevención de forma de profilaxis de la cistitis. Ya, fosfomicina trometamol. Como les había dicho, fosfomicina trometamol inhibe la síntesis bacteriana, pero sobre todo en la síntesis inicial de la pared celular. Recuerden que banco y penicilinas es en la síntesis final del peptidoglicano, ¿no? En la transpeptidación, en la unión de las cadenas, y la vancomicina en la elongación de la cadena final del peptidoglicano. Esto es en la síntesis inicial, cuando está formando el peptidoglicano. Inhibe la síntesis bacteriana de pared celular bacteriana. eh, Tiene efecto bactericida por eso, y también hay estudios que han descrito que tiene acción inmunomoduladora. ¿Qué hace? Produce citoquinas para que haya una mayor actividad del sistema inmune. Fosfomicina es muy buena porque incluye a E. coli, y no cualquier E. coli, al E. coli ble. ¿Y por qué es importante? Porque el E. coli ble es el productor de beta-lactamasos de espectro extendido. Entonces, cuando yo estoy pensando en resistencia,
en el que yo no voy a poder dar mi penicilina o no voy a poder dar mi cefalosporina, que va a cubrir E. coli, pero como produce ble, va a matar a mi penicilina y a mi cefalosporina, ¿no? O la va a destruir. Entonces, fosfomicina trometamol es una opción muy buena, siempre y cuando no sea pseudomonas, porque a la pseudomonas ble, fosfomicina no puede, ¿no? Ya vamos a ver otros que sí pueden encontrar, como ustedes ya conocen. Bueno, y la otra opción a favor de fosfomicina es que penetra los biofilms. Entonces, ese cúmulo de colonias bacterianas, fosfomicina va a poder actuar contra él. Existen diferentes presentaciones de fosfomicina. La trometamol, que se da por vía oral, es un sobre que puede venir de 2 a 3, pero lo que yo he visto acá en Perú es que solamente hay de 3 gramos, ¿ya? En efervescente de monodosis, como les digo. Y también existe la fosfomicina cálcica, que son en cápsulas, que sobre todo se ha desarrollado para el tratamiento de infecciones cutáneas, más que gastrointestinales cutáneas, pero está escrito también gastrointestinales. Porque obviamente cubre E. coli, y si tengo una jeca, no, por E. coli, una gastroenteritis por E. coli, me la va a cubrir. Si tengo una infección cutánea por E. coli, la va a cubrir. O por un patógeno gram negativo, lo va a cubrir. Entonces, fosfomicina cálcica es la opción bioral, pero en cápsula. Y luego tenemos fosfomicina disodio, que es la forma endovenosa, que está indicada para infecciones, pero severas del tracto genitourinario. Aunque en las guías no mencionan fosfomicina como una opción, se puede dar sobre todo cuando hay prostatitis. En caso de prostatitis está descrita fosfomicina endovenosa. Bien. Este es un ejemplo, ya, no es que, creo que la marca ya no está acá en Perú, pero que es fosfomicina en su presentación de sobre. Y la fosfomicina trometamol se absorbe mucho mejor sin alimentos, entonces se tiene que tomar en ayunas, eso hay que explicárselo a la paciente, sobre todo porque es monodosis. Entonces, si tienes una monodosis y no la vas a dar en la absorción adecuada, estás quitando mucha concentración plasmática. Y el pico del Cmax se llega a las 2 horas por vía oral, ¿no? Recuerden. Y el pico de concentración en orina es a las 4 horas. Entonces, a las 4 horas va a ser su máxima concentración a nivel urinario y se va a ir eliminando de a poco. ¿Cuál es el problema? No se metaboliza y se excreta en orina por filtración glomerular. Y hay que tener cuidado porque la fosfomicina trometamol depende mucho de los transportadores, ¿no? Entonces, puede aumentar los niveles de digoxina si es que como comparten proteínas transportadoras, ya, entonces hay que tener mucho cuidado con digoxina si es que está tomando el paciente. Ahora, como suelen ser itus en mujeres en edad fértil, la mayoría no suele tener arritmias, entonces es poco probable esta combinación, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es una de las contraindicaciones de la fosfomicina trometamol. Bien, si yo no tengo todo esto, no le puedo dar trimetoprim con metrazol, no le puedo dar nitrofurantoína, no le puedo dar fosfomicina trometamol. ¿Qué le puedo dar? ¿Le puedo dar otra cosa? Sí, porque algunas veces no hay estos fármacos a la mano. Estamos hablando de lugares que no sean Lima, ¿no? Porque en Lima sí suele haber estos tratamientos. O como les mencionaba, si ya fue dado en los meses previos, no debería repetir el antibiótico. Entonces, cuando ya no puedo utilizar la primera línea, mi primera opción, tengo otras opciones sí. Recuerden, los betalactámicos pueden cubrir E. coli. No son la mejor opción, ¿por qué? Porque existe resistencia debido a que E. coli suele ser E. coli ble, ¿no? E. coli productor de betalactamas de aspecto extendido. Entonces, si mi E. coli está produciendo beta-lactamasa de espectro extendido, no podría darle amoxicilina sola. Es una opción sí, porque amoxicilina me cubre E. coli. Recuerden, amoxicilina tiene un espectro, es un amplio espectro, cubre gram positivo, gram negativo. Entonces, si yo diera amoxicilina, puedo darle 500 miligramos cada 8 horas por 7 días y completo mi tratamiento. Pero si estoy sospechando en que hay resistencia, tengo que agregarle un inhibidor de beta-lactamasa. Por eso el tratamiento que se suele dar para ITU en relación a amoxicilina siempre va unido al ácido clebulánico. Entonces se da los 500 miligramos de amoxicilina cada 8 horas por 7 días, pero acompañado del ácido clebulánico. Luego tenemos a la cefalosporina, que también cubre E. coli, pero a partir de la segunda generación. Y tenemos cespodoxima, que es de tercera, cefuroxima, que es de segunda, cefixima, ceftibuteno, que es una de tercera por vía oral. ¿Se acuerdan de que de tercera solo teníamos ceftriaxona? Ahora ya han llegado a Perú, y ya hay en Perú cefalosporina de tercera, pero para administración oral.
Recuerden que la cefalosporina de tercera que ustedes aprendieron fue ceftriaxona. Y sirve para ITU, claro que sirve, pero solamente para manejo intrahospitalario. No, no es común, aunque algunas veces ya he visto, que manden a un paciente de colocar ceftriaxona endovenosa, pero en su casa. Tendrían que poder tener toda la maquinaria para poder colocar un endovenoso en casa, ¿no? No es lo aconsejable. Si le van a poner endovenoso con una ceftriaxona, tiene que ser hospitalario, intrahospitalario. Por eso hay cefodoxima, ceftriaxona sobre todo, que es uno que ya hay en Perú. Y ya una opción mucho más lejana, pero es la que generalmente utilizan, es quinolona. Ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino, que generalmente se dan en esquemas de 3 días, ¿no? Aunque aquí a 7, el esquema que se prefiere es solo 3 días, porque son stick. ¿Cuál es el punto aquí? Que las quinolonas son muy buenos antibióticos para ITU, pero justamente por eso deberíamos reservarlas para ITUs complicadas, cuando yo necesito manejarlo intrahospitalariamente o cuando estoy pensando que es una pielonefritis. Para una cistitis, tengo antibióticos de mucho menor rango que pueden cubrir muy bien una cistitis, ¿no? Y doxiciclina, como la tetraciclina, que es una opción, sí, cuando estamos pensando el que también sería un atípico, ¿no? Una clamidia, por ahí, puede ser doxiciclina, ¿no? Para atípico. Bien, ahora, si estoy pensando en una ITU complicada, recuerdan que podríamos valorar si el tratamiento se puede dar intrahospitalario o se puede ir a su casa. Lo que normalmente se puede hacer es dar una dosis inicial parenteral intrahospitalaria durante unas horas y después tratamiento ambulatorio para su casa. Lo bueno de las quinolonas es que desde el punto de vista farmacocinético ya lo habíamos hablado, es que yo puedo comenzar con una quinolona por vía endovenosa y puedo con la misma quinolona irme a la vía oral, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo voy a dar ceftriaxona endovenosa, yo no voy a seguir con la misma ceftriaxona endovenosa en casa, o ceftriaxona no la puedo dar por vía oral. Ahí tendría que cambiar a otro betalactámico. Entonces, la dosis inicial intrahospitalaria se puede dar un ciprofloxacino endovenoso, ceftriaxona endovenosa si voy a seguir con betalactámicos, o aminoglucósidos endovenosos si también voy a seguir con betalactámicos. Recuerden que la sinergia entre un aminoglucósido y un betalactámico es muy buena, sobre todo para matar bacterias. Eh, por lo tanto, yo puedo darle el tratamiento cipro endovenoso y después se va con cipro levo a su casa, o puedo comenzar con ceftriaxona endovenosa y luego se va con amoxiclavulánico a su casa, o con ceftibuteno a su casa, o con cefepima a su casa, o puedo dar aminoglucósido endovenoso y también irse con amoxiclavulánico a su casa, o cefroxima a su casa, ¿no? Si bien cefroxima es una de segunda, es una de las más utilizadas para ir, porque no les gusta irse a las de tercera, que son mucho más caros, a pesar de que ya se introdujo acá en Perú, son muchísimo más caros. Bien, ahora, si es una dieta complicada y definitivamente no vamos a manejar en casa porque no tolera vía oral, todo eso, hay que tratar de que la estancia hospitalaria sea la más corta. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que se ingrese un patógeno intrahospitalario es muy alta, ¿no? Entonces, ¿qué opciones? Las que ya hemos visto. Fluorquinolonas endovenosas, aminoglucósidos, que puede ir solo acompañado de algún metalactámico como ampicilina, o el aminoglucósido y una cefalosporina de amplio espectro, o un aminoglucósido y una penicilina de amplio espectro, todo endovenoso, o los carbapenem. Ahí ya subimos el escalón. Carbapenem, sobre todo si estamos pensando en una urosepsis, o que el patógeno es un ble, ¿no? Y ante sospechas de Staphylococcus aureus, los que cubren es Staphylococcus aureus, ¿no? Que ya son vancomicina, linezolid y ceftarolina, ¿no? Que es otra de las opciones. Entonces, por vía endovenosa tienen gentamicina, tobramicina, que son los aminoglucósidos, por favor no se confundan, ciprofloxacino, levofloxacino, que son las quinolonas, y rotaxima, ceftriaxona, que son las cefalosporinas. Ceftazidima, sigue siendo cefalosporina, ertapenem, meropenem. Ertapenem sirve, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Es un carbapenem que se puede utilizar para patógenos ble, o sea, para un E. coli ble, ertapenem sirve, pero si es pseudomonas ble, ahí no sirve, ¿no? Y tienes meropenem, piperacino tezoxantecan que va a cubrir pseudomonas, doripenem que cubre pseudomonas,
El riesgo de doripenem está asociado a la neumonía asociada al ventilador mecánico, pero en una ITU está súper indicado doripenem, no hay problema. Amicacina como otro aminoglucósido y trimetoxin palmitoxazol también se puede utilizar, ¿no? También va a cubrir patógenos intrahospitalarios y se puede dar de forma endovenosa. Sin embargo, nuevamente, no es la primera opción. Todos los demás son primeras opciones antes que trimetoxin palmitoxazol. Bien, y finalmente, ¿cuándo referimos al especialista? Primero, si es una infección urinaria en varones. Ya lo dijimos, una infección urinaria en varones es una infección complicada y por ende hay que buscar otra patología asociada. La más frecuente, cálculo renal, litiasis renal. Cuando hay anormalidades detectadas en pruebas de imágenes, estrechez ureteral, doble sistema pericial, monorreno, todo lo que tenga que ver con alteraciones anatómicas, en ecografías, hidronefrosis, etcétera, también hay que derivar al especialista. ¿Por qué? Porque esas alteraciones de imágenes son causadas por otra patología. Si es que hay una hematuria microscópica, ¿ya? O persiste post-tratamiento, ¿ya? O la hematuria termina el tratamiento, una ITU puede dar hematuria sí, pero una vez terminada, resuelta la ITU, ¿debe persistir la hematuria? No. Entonces, si persiste la hematuria después del tratamiento, que puede ser con 3 o más glóbulos, no, glóbulos rojos, aquí está mal, ¿no? Es glóbulos rojos por campo, ¿ya? Debemos referir al especialista. ¿Por qué? Porque la hematuria no lo estaba provocando la ITU, ¿no? Estaba concomitante con la ITU y hay otra cosa ahí que está provocando que persista la hematuria. Si es que damos un tratamiento y no se resuelve la ITU, ¿no? Falla el tratamiento, hay que derivar al urólogo. Y si es una ITU recurrente con complicaciones asociadas, ¿no? Una paciente que tiene ITU 3, 4, 5 veces, ya no es para manejo del médico general, es para el manejo ah, del urólogo, ¿no? Que el urólogo es el especialista en ITU. Bien, eso es lo que dicen las guías a nivel internacional. Pero aquí en Perú tenemos la guía del IEPSI de salud, que la última actualización fue el 2019, un poquito desfasada porque ya, por ejemplo, la guía del IEPSI no introduce a fosfomicina trometamol y es algo que ya se está usando bastante. Incluso la Sociedad Americana la recomienda, ¿no? Entonces, para la guía IEPSI, la primera línea es nitrofurantoína. Y como pueden ver, dice 100 miligramos cada 6 horas. Entonces, como es nitrofurantoína normal, no es la de microcristales, el tiempo de vida media va a ser más corto de la nitrofurantoína, ¿no? Entonces, si están pensando en eso, sí lo tendrían que dar cada 8, cada 6, como dice, hasta 5 o 7 días. La guía internacional dice hasta 7 días y cada 8 horas al menos, ¿no? Aquí colocan un poquito más, cada 6 horas, ¿no? Y segunda línea pone su trimetoprim en la dosis que suele darse, recomendada por la guía americana, y cada 12 a los 5 días, tal cual lo dice la guía americana. Y aquí agrego otra opción, a la cefalexina. Antes que amoxicilina, a la cefalexina como una cefalosporina de primera que cubre ITU, ¿no? Perdón, que cubre coli, 500 miligramos cada 8 horas por 5 días. Y la amoxicilina sin ácido clorhilánico, porque están hablando de una ITU baja no complicada. Entonces están sospechando que es una E. coli normal, que no es BLE, ¿no? Ahora, si es una ITU alta, pero no complicada, nuevamente, ¿puede tolerar la vía oral? Sí, tratamiento para su casa. No tolerar la vía oral, hospitalizar. Lo de la vía oral es fundamental. Si tolera la vía oral, bien, se puede ir a su casa. Fíjense, cefalexina cambia de cada 8 horas a 6 horas. Cefuroxima, subes a una cefalosporina de segunda, ¿no? Para poder dársela cada 12. La cefuroxima está indicada cada 12, muy rara vez cada 8 horas. Eh, Sulfametoxazol, trimetoprim, ¿no? Pero ya no por 5 días, está hasta por 14 días. Y amicacina. El problema de dar amicacina de forma ambulatoria es que la amicacina solamente la puedes dar intramuscular, si es ambulatorio. Entonces es estar hincando, y la amicacina duele mucho, de verdad, intramuscularmente, y es por 7 días. Entonces, si se va a utilizar inyectables, es mucho mejor que sea de forma ambulatoria y no de forma, perdón, de forma hospitalaria y no de forma ambulatoria. Pero sigue siendo un esquema que se puede mantener, ¿no? Amicacina
Dice 15 miligramos kilo, pero normalmente la dosis de medicación son 500 miligramos cada 24, ¿no? Y si da tratamiento hospitalario, cefasolina, recuerden, cefasolina es de primera generación. También se considera que cubre ITU y es endovenosa, ¿no? Ceftriaxona como una de tercera, o sea, no van por la de segundo, sino de frente van a la de tercera. Y la micacina, que hay en el manejo hospitalario sí no hay ningún problema en que se administre. Eh, pero aquí en lugar de ser intramuscular, porque iríamos al mismo problema, podría ser endovenosa, ¿no? En una solución endovenosa. Consideraciones especiales de medida general. Por ejemplo, hay que retirar cualquier dispositivo ureteral o resolver la obstrucción en el caso de esa litia, ¿no? Si el paciente está teniendo una ITU y tiene una sonda Foley, hay que retirar la sonda Foley porque puede ser la fuente de la infección. Si sí o sí necesita utilizar una sonda Foley porque hace retención, como lo vamos a ver un ratito, que no sé en cuánto. Tengo que volar, ya. Bueno, mi objetivo es que entiendan esto, que es lo más importante, porque algo que todo médico general va a ver sí o sí en su vida, en cada guardia que haga, es una ITU. Ya. Bien, entonces, retirar los dispositivos ureterales y resolver la obstrucción, ¿no? Manejar la litias, sobre todo que salga el calor. Mujeres premenopáusicas, aconsejar el no uso de espermicidas, pueden utilizar cualquier otro método anticonceptivo, tratar de no utilizar espermicidas, sobre todo si ya tienen predisposición a generar hitos. Eh, muchos, eh, Muchas veces se recomendaba el consumo de jugos de frutas altas en vitamina C, porque recuerden que la acidez urinaria es una medida de protección para la proliferación de bacterias, ¿verdad? Entonces, si hay el jugo de arándanos es rico en vitamina C, pero actualmente, ¿qué ha pasado? Se sabe que el jugo de arándanos puede acidificar la orina, pero no lo va a hacer suficiente, ¿no? Entonces, no es confiable para prevenir recurrencias. Porque, ¿qué es lo que realmente acidifica la orina? Colocarte vitamina C venosa, pero nadie se va a estar colocando vitamina C venosa todos los días. Entonces, el jugo de arándanos puede ayudar, pero no si se está pensando en recurrencias, ¿no? Sobre todo eso. No hay evidencias que sea totalmente fuerte para recomendar el consumo de jugo de arándanos o jugo de naranja o jugo de toronja, lo que sea. eh, Mujeres posmenopáusicas, en las mujeres posmenopáusicas se ha visto que el uso de estrógenos vaginales, o sea, locales, disminuye la prevalencia de ITU. A diferencia de aquellas que usan estrógenos sistémicos, ahí la ITU aumenta. Por eso, si son mujeres que están utilizando estrógenos sistémicos, tienen que tomar antibiótico profiláctico porque la prevalencia de ITU va a aumentar, ¿no? El riesgo de ITU va a aumentar, entonces ahí tienen que tomar antibiótico de forma profiláctica. Eh, entonces, posmenopáusicas, si van a utilizar estrógenos, que sea a nivel local. Si no, la prevalencia de ITU va a aumentar. ¿Cuándo tratamos bacteriurias asintomáticas? En gestantes. Solamente las gestantes está indicado. ¿Por qué? Porque el riesgo de que la infección pueda ir al feto puede generar o un aborto o un parto prematuro. Entonces, como el riesgo es muy alto para la vida de alguien, es que se tiene que tratar sí o sí la bacteriuria, así sean sintomáticas. Por eso todavía no llevo a gineco, pero cuando lleguen a gineco van a ver que una de las exámenes de rutina en una gestante es examen de orina y urocultivo. Urocultivo. No, y urocultivo, ya. Urocultivo. Entonces, si encuentran bacteriuria, así sean sintomáticas y la gestante diga, yo no siento nada, igual le dan tratamiento. ¿Ya? ¿Y cuáles son los antibióticos de preferencia? Cefalexina, obviamente una cefalosporina es segura de utilizar en el embarazo, e incluso la misma neutrofurantoína. Ya se han hecho estudios y se ha visto que tiene seguridad de uso en gestación. Otra consideración especial es si la infección ya no es bacteriana, sino es un hongo. Entonces, antimicóticos. Que fluconazol, porque estamos pensando que sería cándida, ¿no? De una dosis inicial de 400 y luego 200 diarios entre 7 a 14 días. Y si es una cándida resistente a fluconazol, anfotericina B. Pero recuerden que anfotericina B solo se puede dar para integral. Entonces ahí, si están pensando en una funjuria con una cándida resistente, tratamiento intrahospitalario, ¿no? Bien, ¿qué es un ITU recurrente? Son 2 episodios en 6 meses o en 3 años. O 3 en un año, perdón.
2 episodios en 6 meses o 3 en un año. ¿Cuál es el problema? Que una ITU recurrente va a generar mucha morbilidad a la paciente que tiene la ITU recurrente. Por lo tanto, el tratamiento profiláctico es efectivo. Entonces, ustedes deben recordar que un tratamiento profiláctico es dar un antibiótico a dosis pequeñas para prevenir la proliferación de una bacteria. No estoy dando para tratar una infección, porque para tratar una infección tendría que dar algo con mucha mayor dosis. Es la suficiente concentración, la mínima concentración, para evitar que un patógeno prolifere. ¿Sí? Por eso, si ustedes comparan la dosis de tratamiento con la dosis de profilaxis, la dosis de profilaxis es mucho menor. Bien, entonces, ¿con qué pueden dar profilaxis? Nitrofurantoína, ya lo vimos. Recuerden que la dosis era 100, ahora estamos hablando de 50 y una vez al día, ¿no? Ya no 12, no cada 12, cada 8, cada 6 que recomendaba el YEPSI, ¿no? Trimetoprim sulfamethoxazol, dosis pequeñas o días alternados, ¿no? Una vez al día o días alternados. Otra opción es cefalexina, en dosis pequeñas también por día, o norfloxacino. Norfloxacino es la opción mucho más alejada, sobre todo porque, nuevamente, las quinolonas las reservaban para un tratamiento a mucha mayor escala. Y existe la profilaxis frecuente, en el cual la paciente lo va a tomar todos los días, y también la profilaxis postcoital. ¿En quiénes se está recomendando? En aquellas mujeres que generalmente desarrollan itus asociadas a la actividad sexual. Entonces, si el riesgo es justamente la actividad sexual, lo que se hace es tomar el antibiótico después de la actividad sexual, postcoito. Entonces, se va a dar en monodosis y está nitrofurantoína y nuevamente dosis mínima en monodosis, o sea, no es diaria, sino postcoito, la dosis única, ¿no? Por así decirlo. Trimmetoprim sulfamethoxazol, trimmetoprim solo, cefalexina, cipro y norfloxacino. De estos lo hemos utilizado es cefalexina y nitrofurantoína. Adicionalmente a esta ITU asociada a la actividad sexual, existe también tratamientos con fosfomicina trometamol que se da durante 6 meses, en el cual va a tomar la dosis de 3 gramos cada 10 días y lo va a completar por 6 meses o hasta 2 años. Puede seguir tomando la fosfomicina trometamol. También ya está aprobado el uso de fosfomicina para profilaxis de ITU recurrente. Bien, hasta ahí ITU. Me queda media hora, ya, así que sí, creo que la terminamos. Patología prostática no quirúrgica. Bien, la próstata, y a diferencia de mujeres, la próstata solamente la tienen los varones, ¿no? Entonces, existe una alteración. El tejido prostático es un tejido muscular liso, pero el músculo liso se puede hipertrofiar, ¿ya? Y también puede haber hipertrofia y hiperplasia. Entonces va a crecer en tamaño y va a crecer en número celular. ¿Ya? Y es donde se produce la patología de la hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un tumor maligno, sino simplemente con un crecimiento normal del tejido normal de la próstata. Pero ¿qué pasa? Que a través de la próstata pasa la uretra, ¿no? Aquí está el cuello vesical, ¿no? A través de la próstata. Y por ende, cuando hay un crecimiento normal en la próstata, va a poder obstruir a la uretra o impedir el vaciamiento de la vesical, o sea, de la vejiga. Entonces, se habla en ese problema de hiperplasia prostática benigna de síntomas que van a impactar de forma negativa en la calidad de vida del paciente, sobre todo eso, ¿no? Existen los síntomas de dificultad de vaciado y dificultad del control de almacenamiento. Cuando hablamos de síntomas de dificultad de vaciado, por ejemplo, cuando necesitan pujar para poder miccionar. Obviamente yo sé que aquí los varones que están en la clase son jóvenes sanos, ¿no? Pero estamos hablando de que con la edad la próstata va aumentando de tamaño y va generando la obstrucción. Entonces generalmente es un adulto mayor que cuando va a miccionar tiene que pujar para poder iniciar la micción o el chorro es entrecortado, ¿no? Se corta y puja para seguir miccionando. Entonces normalmente es un chorro fuerte, ¿no? Sin pausa. Y obviamente de repente ven, ¿no? El adulto mayor está miccionando y luego comienza a mojar todo el inodoro porque se le entrecorta el chorro orinal, ¿no? Esos son los síntomas de dificultad de vaciado. Luego tenemos la dificultad del control de almacenamiento.
es que nicturia, por ejemplo, el adulto mayor se levanta una, dos, tres, cuatro veces en la noche a miccionar, cuando en la noche no debería nadie levantarse a miccionar, ¿no? Debería, duerme y cuando se levanta recién ya en la mañana, miccionar. Dificultad también en controles, de repente ha ido a miccionar y no han pasado ni una hora y no ha tomado ningún líquido y necesita volver a miccionar. Entonces son personas que generalmente le impactan la calidad de vida porque no puede hacer paseos largos o no puede estar lejos de un baño, ¿no? Porque va a tener la urgencia de ir a miccionar cada hora, cada 2 horas, ¿no? Eso impacta bastante en la calidad de vida. Bien, entonces, para poder diagnosticar los síntomas que van a impactar, se diseñó este cuestionario que es el International Prostate Symptom Score. Es un score de síntomas prostáticos en el que evalúan desde tipo Likert, ¿no? Desde ninguno hasta casi siempre, siempre, los síntomas en el último mes, ¿no? Y les habla. ¿Cuántas veces he tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga al terminar de miccionar? O sea, de retención. ¿Cuántas veces he tenido que volver a orinar en las 2 horas siguientes después de haber orinado? Ese es de urgencia, de problemas de urgencia, de incontinencia, ¿no? ¿Cuántas veces ha notado que el orinar paraba y comenzaba de nuevo, ¿no? El chorro entrecortado. ¿Cuántas veces ha tenido dificultad para aguantarse las ganas de orinar, ¿no? Ese es de urgencia. ¿Cuántas veces ha observado que el chorro de orina es poco fuerte, ¿no? De retención? ¿Y cuántas veces ha tenido que apretar o hacer fuerza para comenzar a orinar? También de retención, ¿no? Entonces, si esto es muy frecuente o poco frecuente, el paciente va a poder incidir en... eso solamente habla de la frecuencia. Y después de una pregunta dice, ¿cuántas veces suele tener que levantarse para orinar desde que se va a la cama? ¿No? En icturia. Y suben el puntaje y les dice, ¿cómo se sentiría si tuviera que pasar el resto de la vida con sus síntomas tal y como lo siente ahora? O sea, ¿se sentiría satisfecho teniendo que levantarse 3 veces en la noche para poder miccionar? A eso ven el impacto en la calidad de vida. Y según este score, y qué tan satisfecho está con esto el paciente, es que se determina si es que se va a proceder a hacer algún tratamiento o no. Obviamente en la historia urológica hay diferentes fases que se tienen que seguir, ¿no? Como por ejemplo el tacto rectal, ¿no? Lo normal es que sea el tacto rectal, aunque ahora la ecografía y la medición en sangre del antígeno prostático específico han evitado muchas veces el tacto rectal. Para determinar este cáncer, no hay algo que sea más eficaz. Porque cuando ustedes logren hacer un tacto rectal y toquen una próstata, van a sentir eh, la diferencia entre una próstata normal y la próstata que está con un tumor maligno, ¿no? Se siente duro, irregular, eh, em, se van a sentir la diferencia totalmente, ya, totalmente, no se van a olvidar. Ya, si hay presencia de hematuria o no, también es importante para evaluar, por eso hay que hacer estudios específicos urológicos con endoscopía, y hay que hacer el diagnóstico diferencial con Parkinson y esclerosis múltiple porque también tienen que ver con la capacidad de relajación del músculo liso, que justamente tiene que ver con con la vejiga y con la próstata, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de síntomas, es que se va a decir, no, definitivamente tiene que ir a cirugía o lo podemos manejar de forma médica. Y en el tratamiento médico, podemos tener diferentes alternativas, ¿no? Eh, Simplemente observamos al paciente, si los síntomas son leves, o sea, tienen un score IPSS de menos de 7 o moderados, y que afecte poco la calidad de vida del paciente. El paciente no se siente mal porque los puede controlar, porque normalmente está en su casa, no sale mucho, bueno, ya, no le impacta en su calidad de vida. Pero ya iniciamos tratamiento médico cuando los síntomas son moderados o graves, no hay complicaciones que me permitan poder generar un tratamiento médico y que obviamente ya está afectando la calidad de vida, ¿no? Después, tratamiento quirúrgico puede ser con síntomas moderados o graves y sobre todo si es que el paciente ya requiere un tratamiento definitivo, ¿no? Y el tratamiento paliativo es cuando ya ni siquiera el tratamiento quirúrgico es una opción, se puede dar tratamientos paliativos para mejorar la calidad de vida del paciente, pero que solamente va a quedar ahí. No se va a poder revertir. Y lo que se busca sobre todo es eso, la calidad de vida, ¿no? Porque el tratamiento médico y el quirúrgico ya no van a ser posibles o ya fracasaron, ¿no?
paliativo. Bien, para el tratamiento médico, las medidas generales son evaluar si hay síntomas de eh, ya. Normalmente el tratamiento se suele dar entre 4 a 6 semanas, ¿ya? Cuando se utilizan los fármacos de primera línea, que son los alfa-bloqueantes, los antimuscarínicos o el miradegrón, que es un beta-3 agónico, ¿no? Y los tratamientos que se evalúan a las 2 semanas son cuando se usa inhibidores de la 5-alfa reductasa, que lo que hacen es evitar la transformación de DAs a testosterona, ¿ya? Entonces vamos a ver que normalmente los controles se hacen cada 6 meses y posteriormente cada año, evaluando sobre todo la sintomatología y las mediciones de reflujo postmiccional. RPM tiene ese reflujo postmiccional. También se le recomienda al paciente que haga un diario miccional de 3 días si predominan los síntomas de llenado o de nicturia. ¿Ya? Entonces, es como cualquier diario, va a decir, ya, hoy día, ¿qué sentí? Ya, hoy día miccioné 5 veces y me levanté 3 veces al baño, tuve problemas en la segunda micción porque el chorro se entrecortaba, etcétera. Todo eso lo tiene que detallar en los últimos 3 días y con eso, diario miccional va am, hacia la consulta con su médico tratante, ¿no? Eh, hay- Aquí, sobre todo, existe mucho la terapia no farmacológica. Los cambios de hábitos y estilos de vida van a ser muy importantes para disminuir el impacto en la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, la reducción de líquidos es muy importante. Imaginen que el adulto mayor vaya a tomar, no sé, justo se toma, no sé, cerveza antes de dormir, ¿no? Y todavía la cerveza es antidiurética, entonces va a hacer que orine más, ¿no? Inhibe la antidiurética y por ende la cerveza es diurética y por eso hace que orine más. Ya, pues ahí, si tiene nicturia, ya es culpa del paciente, ¿no? Entonces, tiene que reducir la ingesta de líquidos las horas previas a dormir y si hay nicturia o antes de ir a lugares públicos, ¿no? Entonces, va a salir y toma mucha agua antes de salir, ¿no? Y seguro a la media hora de haber salido va a querer ir a miccionar. Entonces hay que, sobre todo cuando hay desplazamiento hacia un lugar donde no te vas a asegurar de que tengas un baño disponible, al menos en 1 o 2 horas, ¿no? Eliminar bebidas que puedan generar irritación a nivel de músculo liso, como café, alcohol, sustancias picantes. Revisar la medicación habitual porque a veces puede haber algún tipo de interacción, ¿no? Que esté generando que haya un aumento en la admicción. Por ejemplo, si es un paciente hipertenso y para la hipertensión usa diuréticos, no sería lo más recomendable, ¿no? Porque aumentarían su volumen urinario. Eh, entonces hay que ver la sustitución por otro tipo de fármacos. Y hay técnicas de fisioterapia, eso generalmente lo hace un fisioterapeuta, que tiene que ver doble vaciado vesical para disminuir el reflujo postmiccional, masajeo de la uretra al final de la micción para evitar el goteo terminal, que termina miccional y sigue goteando, ¿no? Compresión peniana por debajo del glande, ejercicios respiratorios, mentales, ¿no? O presión perineal para disminuir los síntomas de llenado, y entrenamiento vesical en caso de urgencia sensorial. Hay un montón de técnicas de fisioterapia, estas son algunas recomendaciones, pero por eso esto va de mano con el fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque se puede mejorar los síntomas de vaciado mejorando el suelo pélvico. También hay ejercicios para eso. Y controlar el estreñimiento, porque cuando hay pujo por el estreñimiento, ¿no? Para defecar, también puede propiciar la micción. Y eso aumentar, ¿no? Toda esta sintomatología. Bien, dentro del tratamiento médico están los alfa-bloqueantes, los inhibidores de la 5-alfa reductasa como el tratamiento principal, pero también están los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como aquí está como el famoso, el Viagra, ¿no? El sildenafilo y los anticolinérgicos, aparte del miraverón, ¿no? Bien. Los alfa bloqueantes son el tratamiento de primera línea. Recuerdan que cuando hablamos de alfa bloqueantes, el alfa 1 está en el músculo liso vascular, pero también está en el músculo liso vesical y de uréter. Entonces, los alfa bloqueantes como terazocina, doxazocina, eran los que bloqueaban a todos los alfa 1, pero luego
se determinó que no existe solamente un alfa 1, está el alfa 1A, el alfa 1B y el alfa 1D. ¿Cuál es el que predomina en las vías urinarias? El alfa 1A. Entonces nosotros vamos a tener bloqueantes que van a bloquear al alfa 1A de forma muy específica, muy selectiva. Y esos son los alfa bloqueantes de tercera generación. Ahí tenemos tansulosina, alfosocina y silodosina. De esto se sabe que la alfosocina es la más selectiva a bloquear el alfa 1A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo bloqueo todos los alfa 1, le voy a producir bajar la presión. Pero yo no quiero bajar la presión porque de repente es un paciente que no es ni siquiera hipertenso. Yo solamente quiero tratar de que los síntomas de obstrucción relajen el músculo liso y disminuyan esos síntomas de obstrucción. Entonces, solo quiero bloquear alfa 1A y va a mejorar toda la sintomatología. Tansulosina, alfosocina y silodosina son los alfa bloqueantes de tercera generación que van a bloquear específicamente el alfa 1A genitourinario, ¿no? Y aquí, bueno, aquí están las dosificaciones. ¿Cuál es el problema? Obviamente, si estoy bloqueando el alfa 1, ya me van a dar los síntomas de somnolencia, dolor de cabeza, congestión nasal, porque recuerden que los alfa 1 agonistas son descongestionantes nasales, como la fenilefrina, pero el bloqueante más bien va a generar congestión nasal. Terazocina y doxazocina, como son inespecíficos, van a causar hipotensión postural. Recuerden que el adulto mayor es mucho más difícil controlar y generan hipotensión ortostática, ¿no? Están echados, se sientan o se paran bruscamente y van a bajar la presión. Y adicionalmente, porque bajan la presión, generan taquicardia refleja, ¿no? ¿Recuerdan el sistema de compensación? Ya, eso es debido a que bloquean los otros alfa 1. Pero tansulosina y silodosina, que son muy específicos para el bloqueo del alfa 1A, no van a tener esos problemas. Pero van a tener otros problemas que son tan específicos para el alfa 1A, y el alfa 1A es el que genera eyaculación. Si son pacientes mucho más jóvenes que comienzan a consumirlos, pueden provocar ausencia de eyaculación. Eh, Además, al bloquear alfa 1A, recuerden que también el alfa 1 está en el ojo, ya pueden generar el síndrome del iris, de la salida del iris interpretatorio, que tiene que ver con un desprendimiento de la retina en cirugía de cataratas. Entonces, si se van a operar de cataratas, y que también es una patología muy frecuente en adultos mayores, se les debe recomendar que suspendan el tratamiento con los alfa bloqueantes 1 o 2 semanas antes de la cirugía. Y está indicado en próstatas que tengan un volumen de 30 a 35 mil, ¿no? de volumen, o centímetros cúbicos. No es que vayan. Bien, los inhibidores de 5-alfa reductasa. Existen dos, finasterida y dutasterida, de los cuales el que se usa actualmente es dutasterida. Ya, y generalmente viene en combinación con tansulosina, ¿no? Con el alfa bloqueante y dutasterida como el 5-alfa, inhibidor de 5-alfa reductasa. Entonces, en combinación, inhiben la conversión de testosterona en DEA, dihidrotestosterona, y por ende evitan la proliferación del tamaño prostático, porque recuerden que el crecimiento de la próstata tiene que ver con la actividad de las hormonas sexuales masculinas, sobre todo testosterona, ¿no? Entonces, hay que dar 3 meses de tratamiento y hacer seguimiento, y lo que tienen que hacer para el seguimiento es dosar antígeno prostático específico y ver que el tamaño de la próstata tiene que reducir. Si por el contrario el tamaño aumenta, el riesgo de cáncer aumenta mucho más, ¿no? Lo más probable es que ya no sea solamente una patología benigna, sino haya una patología maligna. También hay que evaluar si el paciente está con hematuria. ¿Ya? Se puede dar cuando el paciente tiene, aparte de la hiperplasia, hematuria, siempre y cuando se descarte cualquier otra causa de hematuria. Y obviamente va a tener efectos secundarios, porque como inhiben las hormonas sexuales masculinas, va a haber disfunción eréctil, disminución de la libido y reducción del volumen de eyaculación, que también tiene que ver con la testosterona. Los anticolinérgicos tienen que ver específicamente con la actividad para que el detrusor no se contraiga, porque recuerden que cuando el detrusor se contrae es que genera el vaciado. Entonces, al disminuir la vejiga hiperactiva, relajamos el detrusor para que haya un mejor llenado. Entonces, ¿qué hacemos? Disminuimos los síntomas de urgencia miccional, ¿no? Entonces, los anticolinérgicos disminuyen los síntomas de urgencia miccional o de vejiga hiperactiva, porque se relaja el detrusor. Cuando se contrae es que hay micción.
Entonces, bloqueamos que al M3 o activamos al beta 3, ¿no? ¿Quiénes bloquean al M3? Ya saben, incluso la atropina bloquea al M3, pero se busca que sean antagonistas un poquito más selectivos, porque si buscamos antagonistas muscarínicos poco selectivos, va a haber síntomas de bloqueo muscarínico a todo nivel, como pasa con la atropina. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos? Obviamente serostomía, porque si es muy selectivo el M3, ya va a haber sequedad, taquicardia porque bloquea el M2 y edema. Eh, por eso es que el tratamiento con anticolinérgicos se debe dar por pocos días. Solo cuando hay una super, efectos de urgencia miccional muy severos, ¿no? De una forma muy aguda. 3 a 7 días hasta ver que se disminuyen los síntomas y ya se puede seguir con los otros medicamentos. De aquí, el más utilizado es fesoterodina, que es justamente el que tiene que ver con el bloqueo del M3 más selectivo, ¿no? Pero suelen ser bloqueantes muscarínicos que sobre todo van a tener mayor acción sobre el M3. Y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿no? El sildenafil es el más conocido, pero el que está aprobado para el uso en hiperplasia prostática no es el sildenafilo, porque recuerdan las afecciones cardiovasculares que pueden provocar, ¿sí? En cambio, el talafilo es el que está autorizado para el tratamiento de hiperplasia prostática benigna y mejora los síntomas urinarios inferiores y por ende mejora la puntuación del IPF. La eficacia a largo plazo se desconoce porque no se ha utilizado mucho, recién se está introduciendo el uso de estos inhibidores al tratamiento de la hiperplasia, por eso tampoco es de primera línea. Los agonistas beta 3, donde está el mirabegron. Otra opción es el vibegron, pero hasta ahora el que más utilizado es el mirabegron. Mirabegron es un agonista beta 3, y ustedes recuerdan al beta 3, que todavía no sabemos bien dónde está ubicado, pero ya sabemos que está en músculo liso, intestinal y de vísceras. Entonces vamos a ver que en la próstata, perdón, en el detrusor va a estar el beta 3. Ya, entonces el beta 3, al activar el beta 3 de la musculatura lisa, relaja al detrusor en la fase de llenado vesical. Por ello también disminuye los síntomas de urgencia, aumentando la capacidad del volumen de la vejiga, disminuyendo la urgencia urinaria. A pesar de ser un agonista beta 3, puede también ser un agonista beta 1 y también es un inhibidor del CYP2D6. Se da en dosis de 25 como dosis inicial hasta una dosis máxima de 50 miligramos día y funciona muy parecido a lo que hacen los antagonistas M3. Recuerden, para relajar o activo al beta 3 o bloqueo al M3, ¿no? En este caso, el mirabegron hace, obviamente no el epinefrina es el que va a activar al beta 3, y en el caso del M3 es acicolina, pero para poder tener el efecto beneficioso lo tenemos que bloquear la actividad de acicolina sobre ese músculo. Porque cuando se activan se contrae, inyección, ¿no? Entonces necesito bloquear. Y el beta 3 cuando se activa se relaja, entonces permite el llenado, ¿no? Ya, ¿qué era? Ay, no, perdón. Ya, ahora voy a correr un poquito, porque quedan solamente 9 minutos. Ya, y quiero poder terminar de hablarles de el tratamiento de litiasis. La prostatitis, ¿ya? Son infecciones, pero es que sobre todo tiene un componente inflamatorio. Por eso las prostatitis agudas tienen que ver con infecciones y las prostatitis crónicas no necesariamente. O puede ser como una infección inicial o una infección maltratada. Generalmente esto se da en varones jóvenes, ¿ya? Y está muy asociado con los patógenos que causan ITU o los que causan ITS, sobre todo los de ITS. Entonces ahí tienes E. coli, enterococo, clamidia, eh, micoplasma y, bueno, micoplasma. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Síntomas de dolor pélvico, dolor perineal, dolor peniano, o dolor a la eyaculación, síntomas miccionales irritativos, afectivos y disfunción sexual. Puede llegar a provocar fiebre, sí, porque es una infección, obviamente asociada a escalofríos, e incluso urosepsis, porque llega a la próstata, llega a la vejiga, ya, y de ahí sube y llega a los riñones. Y está relacionado, hay una escala de índices de síntomas prostáticos crónicos, ¿no? Del NIH. Bien,
¿Cómo se diagnostica una prostatitis? Se analiza tanto la orina como el semen. A ambos se puede hacer cultivo de orina o de semen, urocultivo o cultivo de semen. Se puede utilizar la orina en mitad de chorro o una orina tras masaje prostático, ¿no? Que va a tener también líquido prostático. Eh, eh, si se encuentra, ¿qué cosa tenemos que encontrar? Leucocitos. ¿Por qué? Porque los leucocitos me hablan de inflamación. Y obviamente bacterias, porque estoy sospechando que la causa de la prostatitis es una infección, voy a tener bacterias. Eh, bien, ¿cuál es el tratamiento? El problema de la próstata es que es un órgano que no tiene una penetración tan intensa de fármacos como lo tendría pues la orina, porque recuerden que si el fármaco se elimina por vía urinaria va a llegar muy rápido a la orina, ¿no? Ese es el gran problema de la próstata, que no es un tejido al cual se pueda penetrar. ¿Por qué? Porque la próstata y los órganos masculinos se protege, tiene ciertas membranas que evitan que los fármacos puedan ingresar. Entonces se necesita ciertos fármacos específicos que puedan tener una concentración de plasma suficiente para generar la penetración del fármaco a la próstata. Y por eso el tratamiento es un tratamiento a largo plazo, de 4 a 6 semanas. No le puedo dar tratamiento de una semana para una prostatitis así aguda. Entonces, ¿qué damos? Fármacos que curan E. coli y de transmisión sexual. No, aquí me pregunta, ¿la prostatitis se da solo por bacterias? Generalmente por bacterias, tanto de productoras de ITU como de ITS, ¿no? Pero pueden ser solamente procesos inflamatorios pélvicos también. Lo más frecuente es en mujeres, pero se puede dar en varones. ¿Por qué? Porque puede dejar una inflamación residual de itus a repetición, ¿no? Hay varones un poquito promiscuos que pueden tener ITS a repetición, más que itus, ITS a repetición, y generar una inflamación crónica que permanezca en la zona. La prostatitis no es tan frecuente, la verdad, pero se da, y se da sobre todo en pacientes jóvenes, ya no en pacientes mayores. Por eso cuando piensan en toda esa sintomatología, lo primero que se me viene a la cabeza es una infección. Y un ITS es lo primero que se les ocurre. Si estamos pensando en gérmenes que van a tratar infecciones tipo ITS, tenemos que las quinolonas van a la cabeza. Por eso ciprofloxacino, levofloxacino, fluoxacino son el tratamiento ideal. Nuevamente, por eso no los utilizamos como primera línea para hitos, las reservamos para ese tipo de tratamientos porque tienen buena penetración al tejido prostático. Otra opción sería el trimmetoprim o pentaxazol, pero nuevamente la resistencia antibiótica es muy alta y por eso, a pesar de ser tan bueno, casi no se usa. Y si pensamos en síntomas de infección sistémica, el tratamiento se va a dar con el tratamiento endovenoso y tiene que ser intrahospitalario. Se puede tratar con ampicilina, magenta, o sea, betalactámico más aminoglucósido. Y si no sea de la fiebre, hay que pensar en que ya no solamente es una infección generalizada, sino que puede haber hecho un absceso. Entonces, si dan este tratamiento por 1 o 2 días y no sé la fiebre, se sospecha de un absceso prostático y que hay drenar. Recuerden que el absceso, todavía no llevo cirugía. Un absceso hay que drenarlo. Parte del tratamiento es drenarlo. ¿Ya? Y aquí está indicada fosfomicina de la vía endovenosa, ¿no? Se puede utilizar también, fosfomicina tisodio, ¿no? Eh, entonces, el tratamiento de la prostatitis aguda se puede dar de forma ambulatoria o de forma intrahospitalaria hasta ceder la fiebre y ya luego vuelve al esquema de tratamiento ambulatorio, pero fíjense, son 4 a 6 semanas, ¿no? Un tratamiento largo. Eh, eh, Ahora, vamos a ver que la prostatitis crónica, ¿ya? Si bien su nombre dice crónico, diría ya, bueno, si es agudo son una semana, y si es crónico son 30 días. No, ambos se van a tratar de 4 a 6 semanas. Pero estamos hablando de algo que genera una infección de forma crónica y el paciente no hace fiebre, pero está con la molestia semana tras semana. Por eso es que se cataloga como crónica. Pero el tratamiento va a ser igual, se va a dar por 30
o sea, por 4 semanas a 6 semanas. Aquí lo más probable es que sea un ITS, porque las ITS suelen ser las que dan una infección por un largo plazo. Entonces, el tratamiento se va a dar con quinolona o, pensando en atípicos, ingresan los macrólidos, ¿no? O las tetraciclinas. Macrólidos y tetraciclina pensando en gérmenes atípicos. Puede ser clamidia, entonces va tetraciclina, 100 miligramos cada 12 horas, o acitromicina, si estoy pensando en utilizar macrólidos. Y fíjense que la citromicina es un fármaco que se puede dar cada 24 horas, pero en el caso de prostatitis se da cada 2, ¿no? Que por 30 días, sí, exacto, por 30 días. Eh, Otro de las opciones es el olor pélvico crónico. A veces puede estar asociado a una causa infecciosa o no. Generalmente es un proceso inflamatorio que va a persistir a pesar de que el urocultivo salga negativo. Positivo o negativo, igual va a persistir un dolor crónico. Por eso no hay un tratamiento específico para el dolor pélvico crónico. Se puede dar antibióticos sí, si es que sospechamos o evidenciamos la presencia de una bacteria. También sirven en el tratamiento los alfa-bloqueantes, ¿no? AINES también pueden ser usados, pero recuerden que si son AINES no selectivos, no pueden ser por mucho tiempo. Incluso como esto está asociado a un dolor crónico de una causa no específica, pueden utilizar gabapentina pensando en que pueda ser un dolor neuropático, o fitoterápicos, ¿no? Eh, Como el tratamiento no farmacológico de terapia alternativa complementaria, ¿no? Pueden ser fitoterápicos, baños de asiento, dietas específicas para disminuir los condimentos que ya hablamos que irritan el suelo pélvico, cafeína, alcohol, o incluso acupuntura, suele ir bien para este tipo de síndrome. Nuevamente, no es muy frecuente, pero se utiliza. Bien, y para terminar por fin, la nefrolitiasis en adultos, ¿no? Normalmente, ¿qué es nefrolitiasis? Formación de cálculos en el riñón. Los cálculos pueden ser de diferentes componentes que van a llegar a la orina. Dentro de ellos van a formar cristales. Pueden ser de calcio, de oxalato o de ácido úrico. Obviamente asociado a diferentes patologías, ¿no? Si tiene retención y no alto consumo de concentración de calcio, y estos se pueden ir concentrando en la orina, va a formar cálculos de calcio. Oxalato cuando hay un consumo alto de oxalatos, y ácido úrico cuando está asociado a gota. ¿Qué síntomas va a haber? Disuria, porque va a haber mucho dolor, hematuria, no solo microscópica, sino macroscópica, el cólico renal, dolor, que puede ser no solamente a nivel renal, sino abdominal y en flanco, incluso puede ser en la zona perineal cuando está avanzando en el cálculo, sobre todo en varones, náuseas, vómitos y obstrucción urinaria por la retención. ¿Cómo se diagnostican? Con los análisis bioquímicos que me determinen concentración de calcio, de ácido úrico, de potasio, de carbonato, el mismo examen de orina, donde se van a apreciar los cristales, se van a apreciar la hematuria, etc. O algunos pacientes te llegan con el cálculo eliminado, ¿no? He botado esto en la orina y te traen su cálculo, ¿no? También la ecografía. La ecografía va a ser una de las pruebas de imágenes más frecuentes, porque también me va a determinar la hidronefrosis producida por el nivel de obstrucción. Tomografías, radiografías abdominales, sobre todo cuando está asociada a una urografía excretora, ¿no? Con contraste endovenoso, y van viendo cómo se pinta y en un punto se obstruye el paso, ahí está el cálculo, ¿no? Bien, aquí el secreto es, ¿el cálculo es mayor de 1 centímetro o menor de 1 centímetro, ¿no? Entonces, si es menor, se puede descomprimir, pero si es mayor, ya de 10 centímetros, tiene que pasar a evaluación de urólogo, porque de repente se puede hacer con otros tipos de procedimientos como litotripsia o ya cirugía. No, pero si es menor de 10 centímetros, entre 5 y 10, 5 pasos pasa nada más, pero entre 5 y 10 es donde se puede obstruir. ¿Y con qué desobstruimos? Con alfa bloqueantes y calcio antagonistas, que ahora vamos a ver, ¿no? Lo primero, el paciente que va a llegar con un cálculo urinario va a tener mucho dolor. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es controlar el dolor. Y segundo, mejorar la hidratación, porque va a haber pobre flujo urinario. ¿Para qué? Para propiciar la expulsión del cálculo, ¿no? Que la fuerza urinaria bote el cálculo. Y controlar el dolor, obviamente. Inicialmente deberíamos tratarlo con AINES, ¿no? Y un AINE potente. Entonces, cuando vienen con un dolor
no le voy a dar un ibuprofeno y esperar que por vía oral haga su efecto. Podría ser diclofenaco, sí, pero no está tan indicado como un analgésico, sino más como antiinflamatorio. Entonces, ketorolaco es una buena opción, ¿no? Recuerden que es un potente analgésico. Y como es para el episodio local en ese momento, va a ir bien. Ahora, se van a hacer procedimientos como litotrixia, hay que suspender los AINES, sobre todo los no selectivos, por la capacidad de bloqueo a COX-1, van a producir mayor riesgo de sangrado. Y recuerden, más de 5 días de ketorolaco no se da, ¿no? Si ya el ketorolaco no es suficiente, ya nos vamos a la siguiente escalera en analgesia, entonces nos vamos a los opioides, donde tramadol es la primera opción, y si ya ni siquiera el tramadol es suficiente, subimos la escalera y vamos a por morfina, ya, porque así de doloroso puede ser un cálculo renal. Y obviamente los facilitadores del paso del cálculo, porque cuando hacemos que se expulse el cálculo, deja de doler. Y eso es cuando tenemos entre 5 a 10 milímetros. Alfa bloqueantes es la primera opción. Tansulosina, 0.4 miligramos al día por 4 semanas, va a propiciar que se expulsen todos los cálculos. La evidencia dice que los calcio-antagonistas también podrían servir para relajar, ¿ya? También está descrito el uso, bueno, como calcio-antagonista nifedipino, pero siempre se va a preferir a los alfa-bloqueantes. Y están los antiespasmódicos, donde está iosina. Iosina no solamente para facilitar el paso del cálculo relajando la musculatura lisa del uréter, sino también como control del dolor. Al relajar el uréter va a disminuir el dolor. Y luego tenemos a los glucocorticoides, ¿no? Refieren que si hay una disminución en proceso inflamatorio local, va a mejorar el paso del cálculo. Ahora, de esto último es lo que no hay evidencia de que realmente, concluyente, que realmente sea de utilidad. Entonces, sería la menor opción, ¿no? Ah, ¿para qué utilizaríamos citrato de potasio? Porque me acuerdo que los citratos van más para, para la coagulación, ¿no? Este, bueno, en ese caso, lo que dice la literatura es que afloqueando la cabeza, un oxenifedipino, y para ayudar puede ser iosina, pero sobre todo iosina también está relacionada con el control del dolor, ¿no? Como antiespasmódico. Y glucocorticoides sí no hay evidencia. Y finalmente, ¿cómo prevenimos la recurrencia? Controlando la dieta, ¿no? Si disminuimos el consumo de proteína animal y purina, disminuimos la gota y por ende disminuyen los cálculos de ácido úrico. Si disminuye el consumo de oxalato, va a haber menos producción de cálculos de oxalato y aumentando la ingesta de agua. ¿No? Generalmente los pacientes que tienen antecedentes de nefrolitiasis tienen que consumir una buena ingesta de agua porque si no van a comenzar a formar cálculos por, por la estasis urinaria, ¿no? Y, y hay fármacos que también pueden ayudar, sobre todo evitando que se elimine mucho calcio por la orina, como los diuréticos tiacídicos y el allopurinol que hace que disminuyan las concentraciones de ácido úrico, ¿no? Que justamente se usa para el tratamiento de la gota. Eso ayuda para evitar tanta recurrencia, pero lo mejor es el control con la dieta. Eh, y el agua, ¿no? Agua y dieta es lo mejor para la prevención de la recurrencia en nuestro día. Bien, chicos, eso sería todo. Eh, ¿Tienen todavía alguna pregunta que quieran hacer? Todo claro. Ay, ya, qué bueno, chicos. No se preocupen, chicos, la asistencia la vamos a marcar con el Zoom, gracias a Dios tiene asistente. Entonces, me dice quiere entrar y otra salir. Ya. ¿Y cuántos minutos se quedaron también? Ya. Bien, chicos, está todo claro. Acabamos la clase. Sobre todo, por favor, cuando llegue una ITU, trátenla bien. ¿Sí? Eh, sobre todo eso. Ya. Cuídense, ya nos vemos.